Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto e informativo, hoy que es martes 23 de enero de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo con gusto a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La Corte invalidó por falta de consulta previa la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur. No investigar delitos de tortura afecta el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, determinó la primera sala. El Consejo de la Judicatura Federal aseguró que, en caso de incumplimiento, la FGR podría solicitar modificar medidas cautelares impuestas a militares vinculados al caso Ayotzinapa. Hace unos minutos concluyó la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por supuesto, los detalles de lo que resolvieron las y los ministros de la Corte se los tendremos más adelante. Mientras, permítame informarle que la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 139/2022, en la que invalidó diversos preceptos de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de Nuevo León, en los que se establecían requisitos para acceder a distintos cargos, mismos que violaban los derechos de igualdad y no discriminación, de acceso a un cargo público y el principio de presunción de inocencia. Entre ellos, los artículos 40, fracción quinta y novena, y 42, fracción quinta, en la porción no haber sido condenado por delito intencional, sancionado con pena privativa de la libertad, previsto como requisito para acceder a los cargos de director general y de orientador de los sectores obrero-patronal del Centro de Conciliación del Estado. Además del artículo 46, fracción séptima, que excluía de forma indebida la posibilidad de acceder al cargo de integrante del Consejo Consultivo del Centro a las personas que se encontraran sujetas a proceso penal por un delito que ameritaba pena corporal, aunque no hubiera sido determinada su responsabilidad penal. La primera sala estableció que se afecta el derecho de acceso a la justicia de las víctimas cuando el Ministerio Público no lleva a cabo una investigación diligente de los delitos de tortura. Dicha afectación al derecho de acceso a la justicia de manera pronta y expedita no cesará hasta que las autoridades ministeriales cumplan con su obligación de investigar los actos de tortura denunciados. Este criterio lo estableció al resolver una contradicción entre tribunales colegiados, mismo que es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país. Precisó que cuando se denuncian actos de tortura, el Ministerio Público está obligado a investigarlos de manera expedita, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y para sancionar a los responsables. Y en torno al caso Ayotzinapa, el Consejo de la Judicatura Federal explicó que los 8 militares vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada por hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas impugnaron la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que les fue impuesta. El juzgado de amparo ordenó al juzgado de procesos penales, que conocía el asunto, justificar dicha medida cautelar o imponer otra, pues recordó que la Corte Interamericana determinó que la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 constitucional es inconvencional. Ante ello, los 8 militares procesados interpusieron recurso de revisión, pero la Fiscalía General de la República no presentó recurso alguno. El caso fue conocido por el primer tribunal colegiado en materia penal con residencia en la capital del país, solo para determinar que no era necesario citar a las partes para escuchar sus argumentos, pues ya lo había hecho en junio de 2023. El juez que conoce del asunto determinó que no era procedente imponer la prisión preventiva justificada, pero ordenó diversas medidas cautelares no privativas de la libertad, entre ellas la presentación de los inculpados los días 1 y 16 de cada mes ante el juzgado de distrito, el pago de una garantía económica por 50,000 pesos, la prohibición de salir del país y la obligación de entregar su pasaporte, la prohibición de acercarse al lugar de los hechos y a las víctimas. Ello garantiza la continuidad del proceso y, en caso de no cumplir con las medidas cautelares, la Fiscalía General de la República puede pedir su modificación.
Y mire la siguiente información. Gracias a la intervención de la Defensoría Pública Federal, la jirafa Benito ya se encuentra en el Parque African Safari, ubicado en el estado de Puebla. Su intervención permitió que el Juzgado Séptimo de Distrito en Chihuahua reconociera el interés legítimo de la colectividad en materia ambiental, ya que el Parque Central, ubicado en Ciudad Juárez, es un bien público cuyo buen o mal estado afecta a la comunidad. Al constatar que el lugar se encontraba en malas condiciones sanitarias, con lagos contaminados y condiciones no adecuadas para la supervivencia de las especies que habitan el lugar, entre ellas la jirafa Benito, se interpuso juicio de amparo, exigiendo la protección de dicho ecosistema. El juzgado concedió la suspensión en noviembre pasado, misma que fue ratificada por el segundo tribunal colegiado del 17º Circuito. En días pasados, la Profepa determinó que el Parque Central incumplió con las normas sanitarias, pues se encuentra en malas condiciones y no cuenta con personal veterinario suficiente para atender a los animales, por lo que autorizó el traslado de la jirafa Benito. Las personas usuarias y las autoridades acordaron que Benito fuera trasladado al Parque African Safari en Puebla, luego de que la asesora jurídica de la Defensoría Pública Federal se contactara con personal de ese parque de conservación. Las y los juzgadores están obligados a emplear la perspectiva interseccional al resolver casos que involucran a personas migrantes, pues permite identificar los derechos vulnerados e incorporar estándares internacionales de derechos humanos para proteger mejor sus derechos, aseguró la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Indicó que se deben considerar los factores de discriminación y riesgo que enfrentan los migrantes en su camino, las medidas y atenciones diferentes que requieren al tratarse de personas en situación de vulnerabilidad y la diversidad de los grupos para implementar la perspectiva de género, de interculturalidad, de diversidad sexual, entre otras. Un ejemplo de ello fue el amparo en revisión 400/2020, en el que la primera sala de la Corte, tras analizar el caso de un adolescente migrante, a quien se le negó la calidad de refugiado, determinó que la falta de protección y atención diferenciadas para las infancias y adolescencias vulnera sus derechos humanos. Y la Escuela Federal de Formación Judicial abrió la convocatoria para participar en el curso La Prueba Pericial, con el que pretende dotar de habilidades y competencias específicas para comprender aspectos relevantes de la generación de pruebas periciales y valorar la información que éstas aportan de manera racional y crítica. Está dirigido a todo el personal del Poder Judicial en la modalidad virtual y autogestiva, es decir, puede avanzar a su propio ritmo desde cualquier dispositivo. Consulte los requisitos y las inscripciones en el sitio de la Escuela Judicial. Y ahora estamos listos ya para enlazarnos hasta el edificio sede de la Suprema Corte con nuestro compañero Mario López Peña, quien nos da cuenta en vivo de toda la información sobre lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en la sesión del Pleno. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la Ley de Derechos, Personas y Comunidades Indígenas de Baja California Sur. Esto por falta de consulta previa. Escuchemos al ministro ponente. Se precisa que el Poder Ejecutivo local alega que sí se llevó a cabo una consulta previa conforme a los parámetros aplicables, para lo cual alude a lo expuesto en la respectiva iniciativa de ley y en su dictamen. Sin embargo, se advierte que no se remitió ni existe en autos evidencia alguna que demuestre que los referidos trabajos fueron efectivamente llevados a cabo. También en esta sesión, el Pleno resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas contra diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas, publicadas en septiembre de 2023. De este asunto, el Pleno declaró inválido el régimen de financiamiento de partidos políticos en la entidad para sostener sus actividades permanentes. Que la entidad federativa se aparta sustancialmente de lo establecido en el artículo 51, numeral segundo de la Ley General de Partidos Políticos, que contiene reglas específicas para calcular el financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos políticos locales.
Por otra parte, el Pleno declaró válidos los requisitos para el registro de candidaturas, determinó que no hubo violación de la veda electoral para la emisión de la norma y que tampoco hubo violación al principio de legalidad, pues el decreto para emitir la norma fue adecuadamente fundado y motivado. Es lo que resolvió el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de este martes. Muchas gracias, Mario, como siempre, por tu reporte desde Pino Suárez número 2. Y con esta información, siendo las 2 de la tarde, con 15 minutos, vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más noticias a Corte Informativo. No se vayan. Al regresar, magistrado Felipe de la Mata sostiene proyecto que confirma multas a Morena por más de 61 millones de pesos. Ya estamos de regreso ahora con temas electorales. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña dio a conocer que ya se llevó a cabo la audiencia con los representantes del partido Morena con el fin de escuchar sus alegatos en torno al proyecto de resolución con el que propone resolver el recurso de apelación que presentaron para impugnar las multas que les impuso el INE por irregularidades en sus informes de ingresos y gastos, relacionado con el proceso interno de dicho partido para elegir a la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum. El proyecto propone confirmar las multas impuestas, que en conjunto suman más de 61 millones de pesos, pues considera infundados e inoperantes los argumentos del partido Morena, que asegura que los lineamientos de verificación violan el principio de legalidad y que no se respetó su derecho a una defensa adecuada. El Tribunal Electoral puso a disposición el libro digital Casos relevantes de la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas, la cual reúne casos litigados por este órgano que han fijado precedentes importantes en la defensa de los derechos político-electorales de las personas indígenas. La obra da cuenta de 9 casos emblemáticos sobre la libre determinación, la autonomía y consulta de los pueblos originarios, la violencia política en razón de género, la terminación anticipada del mandato en sistemas normativos internos, la administración directa de recursos por parte de las comunidades indígenas, entre otros asuntos. Puede descargarlo de manera gratuita en el sitio www.t.gov.mx/defensoría. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República llevará a cabo un curso sobre los delitos electorales y sus mecanismos de denuncia como parte de sus actividades de capacitación, difusión y divulgación en el marco del proceso electoral en curso. Las y los participantes aprenderán sobre el sistema político mexicano, las características del voto, las reformas político-electorales más importantes, las autoridades electorales y su competencia, los mecanismos y procedimientos de denuncia, entre otros temas. Puede registrarse de manera gratuita en el sitio www.mexicox.gov.mx. Al rendir su informe de labores 2023, el magistrado presidente del Poder Judicial de Zacatecas, Arturo Nale, señaló que los órganos jurisdiccionales recibieron en su conjunto 27.255 nuevos asuntos, un promedio de 75 al día, y se emitieron 10.207 sentencias definitivas. Personal del Poder Judicial de Baja California, así como abogados de la entidad, participan en el curso introductorio sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el marco de la capacitación para su implementación. 50 juezas y jueces de diversas materias del Poder Judicial de Michoacán cursan el Diplomado de Derecho Colaborativo, que aborda la teoría del conflicto, el desarrollo humano en la gestión de conflictos y las prácticas colaborativas para promover la mediación. La magistrada presidenta del Poder Judicial de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, se reunió con juezas y jueces de todo el estado para atender sus inquietudes. Además, les exhortó a continuar desempeñando su labor con responsabilidad, ética, imparcialidad y honestidad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
Y ahora vamos con mi compañero Juan Carlos González a las instalaciones del INE, donde se dan a conocer los detalles sobre el proceso de credencialización. Adelante, Juan Carlos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde la sede central del INE, donde este día la consejera Carla Humphrey, presidente del Registro Federal de Electores, calificó como un éxito la campaña anual intensa de credencialización que terminó ayer a las 12 de la noche y que generó largas filas de personas que acudieron a tramitar su credencial para votar por primera vez, que modificaron algún dato o que perdieron vigencia en el 2022 o antes. La consejera aclaró que ayer entregaron 48,111 fichas para trámite programado para las personas que a las 12 de la noche de ayer seguían en las filas y que no pudieron realizar el trámite. Serán atendidas este martes, miércoles y jueves. Se informó que en total del 1 de septiembre de 2023 hasta ayer se realizaron en total 8,243,840 trámites en los módulos de atención ciudadana del INE en esta campaña de credencialización, con lo que el padrón electoral superó los 100 millones de registros. La consejera Carla Humphrey explicó que el plazo de esta campaña ya se había extendido un mes y una semana porque tenía que haber concluido el 15 de diciembre, se extendió en una ocasión, pero dijo que ya no se puede ampliar nuevamente este plazo porque se tienen que realizar los demás trámites contemplados en este proceso electoral en el que estarán en juego más de 20,000 cargos públicos. A pregunta expresa, la consejera electoral rechazó que esta decisión de concluir la campaña intensa de credencialización y no extender nuevamente el plazo sea para beneficiar a algún partido político o coalición. Escuchemos. Pero tajantemente, obviamente rechazo cualquier acusación respecto de que este plazo fijado antes del inicio del proceso electoral en el mes de septiembre tenga que ver con alguna opción política. Vaya, en ese momento ni siquiera sabíamos cómo iban a ser las coaliciones, quiénes iban a ser las y los candidatos. Es más, todavía ni tenemos candidatos. Estamos hablando todavía de precandidaturas y estamos hablando de un periodo de intercampañas. Así que me parece falso y rechazo tajantemente cualquier comentario en el sentido de que el cierre de la campaña intensa tenga que ver con favorecer a alguna opción política. Cabe mencionar que el plazo para recoger las credenciales que se tramitaron en estos días vence el próximo 14 de marzo. Además, el plazo para tramitar la reposición de la credencial del INE para casos de robo, extravío o deterioro grave es el 9 de febrero y para la reimpresión sin ningún tipo de modificación de los datos es el 20 de mayo. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu reporte esta tarde. Pues ahí el seguimiento a este proceso de credencialización del INE. Y es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Elena Sánchez Cabrera y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, le deseamos que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.